Hermanos, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, se Sí, escucha bien, se escucha. ya, Sí, muy bien. hermano. Ok, bueno, me alegro mucho que ya me escuchan. Allá estoy viendo algunos en la pantalla. Así que, bueno, muy contento de que podamos arrancar o comenzar con esta clase, ¿sí? Así que, algunas caras conocidas, otras no tanto, lo cual está bien. Así que, pero muy, muy animado, hermanos queridos, con comenzar esta clase, ¿sí? Así que ya algunos nos conocemos con el hermano Richard, ¿cierto? Nos estuvimos viendo la clase pasada, el hermano Luis también, Hernán también, Felipe. Así que con algunos ya nos conocemos de antes. Y otro también que conozco de antes, hemos estado en algunas clases, creo, con Álvaro también, de allá de Melipilla. Está también Bastián, que es de San Pedro de Melipilla, allá al interior de la frutilla, y también, bueno, otros más que están ahí. Así que, bueno, muy animados con esta materia, o ramo, perdón, aquí en Chile. Y es un ramo muy importante porque tiene que ver mucho con la vida del... En realidad, aquí se llama ética ministerial. Está apuntada justamente a aquellos que están en un liderazgo, que están como ancianos, como algunos como pastores, como líderes, etcétera. Pero también, hermanos, hay que decir que la ética no es solamente para algunos, no sé si me explico, sino que tiene que ver con el conjunto de la iglesia. Obviamente que hay que partir por algún lado, lo cual me parece como muy interesante que lo podamos hacer a nivel de, obviamente, de ministerial, ¿sí? Entonces, vamos a ir viendo algunas cosas importantes durante esta materia. Ustedes tienen, todos tienen ya el sílabo, ¿pudieron bajar todos el sílabo? ¿O todavía no? No, bueno, en la plataforma está el sílabo. Avísenme después si no lo han podido bajar. Se comunican por el. Ustedes saben, la mayoría que pueden usar el WhatsApp sin ningún problema, me avisan solamente y yo les puedo enviar el material. Y también ya tienen material en la plataforma. Está dividido por clase en el sílabo. Tienen que hacer algunos trabajos y el trabajo uno tienen que entregarlo en tal fecha y aparece en el sílabo todo eso y dice cuál es el material. Entonces dice trabajo uno a uno b que son dos archivos. En el caso de cuando son, por ejemplo, ya tres archivos, aparecen tres archivos, etcétera. Entonces, para que ustedes vayan viéndolo, de tal manera que no se vayan perdiendo las clases y los trabajos especialmente, ¿sí? En el sílabo también van a encontrar la cantidad de clases que vamos a ir teniendo durante este ramo. La mayoría de ellos son de, ¿cómo se llama? Son de cada 15 días, que es más o menos lo que acostumbro a tener con la gente. Cada 15 días nos juntamos. Recuerden que hay un tema también de notas, allá importante, con el tema de las videollamadas también. Yo apelo a su responsabilidad. Así que bueno, ustedes van a encontrar ahí en el sílabo toda la información. Léanla, por favor, ojalá durante esta semana. Y así si tienen alguna duda, me la hacen saber con prontitud. Así ya tienen tiempo para ir haciendo los trabajos y todo lo demás. ¿Les parece? ¿Estamos de acuerdo con eso? Bien. Bueno, bienvenido allá el hermano Carlos Robinson también, allá también de San Pedro. Bueno, hay dos hermanos de San Pedro, Bastián y hermano Carlos. Solamente el hermano Carlos está más iluminado. No sé si habrá orado más que Bastián, pero se ve como más iluminado. Bueno, hay gente así, pues, hermanos, que nos sacan pica con su cercanía al Señor. Hermanos queridos, vamos a orar al Señor, ¿les parece? Oramos. Padre Santo, qué bueno ver, reencontrarme, Señor, con algunos que ya nos conocemos, Señor, de un tiempo atrás, también hermanos nuevos que recién nos estamos conociendo, Señor, y te alabo, Señor, por eso, porque tu pueblo es grande. Y oro, Padre, para que en tu nombre este tiempo de poder hacer esta materia sea un tiempo de bendición. Ayúdanos, Señor, a seguir creciendo. Señor, ayúdanos a no confiar en nuestra edad, en nuestra experiencia o en nuestra juventud, en nuestra poca experiencia, Señor, sino que a no ser hombres, Señor, y también mujeres como está la hermana, Señor María del Rosario en esta materia, Señor. Oramos para que tú, Señor, encuentres en nosotros un corazón que quiera aprender de ti. En el nombre de Jesús, amén. Amén.
Bueno, mi pregunta voy a empezar. Ustedes saben que me gusta hacer preguntas, así que no se atemoricen con las preguntas porque si no hay pregunta, entonces como que para mí no hay ramp. O sea, tiene que ser como pregunta y respuesta, ¿sí? Entonces voy a preguntar a ustedes primero, ¿qué para ustedes sería la ética? ¿Ah? ¿Qué para ustedes sería algo de ética? Si ustedes suenan la palabra ética, ¿qué les suena? ¿Qué les viene a su mente? A ver, Mano Luis. Eh, para mí en lo personal son normas de conducta o de valores. Ya serían, ¿cierto? Unas normas de costumbres o valores. Ya, Sí. bien, sería la ética. Bien. Y la moral, ¿qué sería para ustedes la parte moral? Hay una definición ahí, hermano, nos pone la definición de la parte ética, eh, pero ¿qué sería para ustedes también la parte moral? ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? ¿Es parecido? ¿Lo ético, lo moral? ¿Se juntan en algún lado? ¿Qué piensan, a ver? Eh, yo pido la palabra. Como igual entiendo también como ligado a lo que dijo el hermano, también como el, en la forma que también como que las personas esperan que uno actúe respecto a distintas situaciones, como en torno como en la parte moral, Ya, ¿no? que como Creo. los demás esperarían que uno actuara. ¿Ya? Bien, ¿qué más le suena a usted la palabra ética? Porque siempre se escucha ¿cierto? Esto no es ético o esto es inmoral. Y cuando hablamos de esto es inmoral, ¿qué queremos decir con eso? A ver, hermano Richard Grandón, usted que está en Valdivia ya en el sur. Cuando Bueno, suena la palabra inmoral, cuando o esto es inmoral, o este tipo, esta persona es inmoral, ¿qué queremos decir? bueno, yo creo que inmoral parte a ver, de valores también, y cuando una persona tiene un comportamiento con un mal testimonio, podría ser en lo que es ¿Ya? la parte como iglesia o como liderazgo en este caso. Claro. ¿Ya? Bien, como algo inapropiado, digamos, ¿sí? Sí, Aunque es verdad que siempre lo inmoral la tiramos siempre para el lado más bien de la parte sexual. ¿Se han dado cuenta de esa parte? Como que este tipo es inmoral. Y estamos, como que nuestra mente viaja para ese lado rápidamente y no para otros lados. Debe ser también por un tema cultural. Es muy importante, vamos a verlo también, ¿sí? Eh, a ver, cuando decimos que algo es poco ético, ético, no no decimos antiético, sino que decimos que es poco ético. A ver, Esteban, de allá de Maipú, también Pirque City. Esteban hace poco fue papá, por eso está tan contento. Y no sé si tiene cara cansado es porque debe estar durmiendo poco. Así que vamos, Esteban. Por, por eso me conecté tarde también. Ok, Está con vamos, crisis de Esteban. sueño y la cosa. Hola, Pastor. Un saludo aprovechando. Bueno, Eh, gracias. una pregunta. Entré justo ahí en el dilema. A ver, me preguntó ¿Qué, sobre... lo ético? Cuando tú escuchas la palabra esta cosa no es ética, o esto no es mm, ético lo que se está haciendo, ¿qué quiere decir la gente con eso de no es ético? eh, algo que no va con respecto a los principios tal vez como de sociedad en lo que se encuentra, tal vez. Ya, bien, bien, bien. Bueno, gracias a esta. Uno tiene que decir que casi siempre esto como se ha usado como término a veces casi como muy parecido, ¿cierto? Lo vemos casi muy similar en lo ético o lo moral, qué sé yo. Entonces creo que sería bueno que nos pusiéramos como un poquito de acuerdo, aunque ustedes van a encontrar en todo esto, en distintos escritos que en algunos lugares como es muy similar. Vamos a hacer una pequeña diferencia. Probablemente cuando incluso en los artículos que yo les pueda pasar a ustedes van a encontrar que todavía son muy parecidos o están apuntando a algo pareciera distinto. Eh, Cuando nosotros hablamos de esto, bienvenido hermano Luis Álvarez de Coronel, así que bienvenido querido hermano, sí, no nos conocemos, pero creo que nos estamos conociendo ahora, así que bienvenido a esta rama también, ¿sí? Hay diferencias que no son, a ver, no son son importantes que nosotros las definamos porque nos van a ayudar. La moral, cuando uno habla de moral, probablemente se refiere más bien a un conjunto de normas
y valores, ¿sí? Estos valores son los que guían a una persona o también a un grupo, ya sea un grupo étnico, etcétera, y está basado en tradiciones, está basado en costumbres, incluso está basado en creencias culturales. Entonces, a eso es como más o menos como uno dice, esto sería como moral, inmoral, porque son un conjunto de valores. Por eso que también la ética a veces suena como que fuera eso. Pero la respuesta que da la moral, es a lo bueno o lo malo según la cosmovisión que haya. Voy a poner un ejemplo. En algunos países, en algunas etnias, tener más de una mujer está moralmente y éticamente aceptado en esa cultura. ¿Se entiende? Mientras que en otras culturas eso no está aceptado. Bien, hay culturas. Nosotros estamos bajo la ética ministerial bíblica, por lo tanto, vamos a, obviamente tenemos la postura de que con una mujer está. Entonces, ¿qué significa esto? Va a haber cosmovisiones. La cosmovisión significa cómo uno ve el mundo, cómo la persona o ese grupo observa el mundo en que está. Entonces, puede ser que un grupo étnico, había un grupo étnico que para ellos, por ejemplo, su líder, su referente máximo, cuando estudiaron la palabra, no era Jesús, sino que era Judas. Porque en su cultura, el mentir era de alto valor. Entonces Judas, como fue el mayor mentiroso traicionero que ellos lograron ver en la escritura, para ese grupo étnico Judas llegó a ser el referente, hasta que obviamente entendieron quién era Cristo y que era totalmente lo contrario. Bueno, es muy difícil a veces cuando uno empieza a ver otras cosmovisiones, llegar a entender bien el por qué lo hacen, porque uno dice, no, pero es que esto no es así, porque la Biblia dice, exactamente, la Biblia dice. Sin embargo, al decir la Biblia dice, nosotros estamos teniendo una postura netamente bibliocéntrica. Y eso es lo que tenemos que hacer. Pero no tenemos que olvidarnos que la gente, nosotros hemos sido rescatados del mundo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Por lo tanto, antes de ser cristianos, nosotros teníamos cosas que a nuestro punto de vista eran morales, pero después nos dimos cuenta a través de Cristo que eran cosas inmorales. ¿Se entiende? O cosas que consideramos éticas, pero después nos dimos cuenta, caminando con el Señor, que la cosa no era tan ética. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la famosa expresión? Bueno, en Chile se usaba mucho esta expresión, la mentira blanca. Bueno, quizás es un término muy antiguo, quizás el hermano Luis me va a entender. No, hermano Luis, no estoy diciendo que usted sea muy antiguo, sino simplemente que no entendemos. ¿Ah? Ya, usted me entendió. Entonces, la mentira blanca era eso, era como una mentira que no era dañina. Eso es lo que nosotros queríamos decir, ¿cierto? Con la mentira blanca. Pero en realidad la mentira blanca no existe. O sea, es mentira, por lo tanto era pecado. Y eso tuvimos que empezar a aprender e incluso a cambiar nuestra forma de ser. Entonces, la moral nos dice lo que es bueno o es malo según la cosmovisión donde uno se encuentre. Pero la ética es tomar esas normas morales, tratando de buscar su origen. Es decir, por qué fueron aplicados en distintos contextos. Entonces, lo bueno o lo malo, que es la parte, digamos, moral, la ética te dice que si es aprobado o desaprobado algo. ¿Sí? Entonces, para un pueblo, la mentira puede ser moral. Para otro pueblo, la mentira es inmoral. ¿Cómo actúa la ética? La ética dice esto es inmoral o esto es moral por la forma en que se evalúa, aprobándolo o desaprobándolo. Entonces, por eso que nosotros los cristianos no tenemos ambivalencia en esto. Podemos decir esto es moral o esto es inmoral. Podemos decir esto es ético y esto no es ético. No, no hay una parte intermedia. ¿Me explico? No tenemos una zona gris para nosotros. Ahora, esto es muy importante que nosotros entendamos porque este conjunto de normas que es la moral, ¿cierto? Se manifiesta en correcto, incorrecto, bueno o malo. Hay cosas culturales, religiosas, familiares, la misma sociedad, ¿cierto? Se presta para eso, la práctica misma, etcétera, ¿sí? Ahora, un ejemplo. Usted va en su auto y cruza la luz roja. Eh, Moralmente, ¿fue bueno o fue malo?
¿Ah? Malo. Malo. Malo, Bien. sí. Ahora uno puede decir, ¿y si llevo a mi hijo enfermo? Si Esteban lleva a su hija enferma, por ejemplo, al hospital y va pero muy rápido porque algo se tragó y no puede respirar y él se pasó una luz roja, Éticamente sería aprobado, pues, pastor. ¿éticamente sería aprobado o desaprobado? Aprobado. Este Por es el punto. el hijo enfermo, Ya. urgencia, Bien. vida o Ahora, muerte. bien, vemos que hay una zona donde hay una reflexión. ¿Me explico? Lo moral o lo inmoral no necesita una reflexión. Este es bueno, es malo. ¿Es malo cruzar en rojo? Sí, es malo. ¿Es malo para solamente los cristianos? No, es malo para todo el mundo. O sea, la ley lo dice, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa en algún momento donde a uno le va a pasar algo? En este caso, eh, ¿se acuerdan de las parteras de Egipto? Bien, hay un gran dilema ético y moral también para muchos en que cómo es que Dios aprobó la mentira de las mujeres, ¿se acuerdan? Porque las mujeres mintieron. ¿Estamos de acuerdo en que mintieron? Sí, estamos de acuerdo que mintieron, que le dice la Biblia, así que no significa que tenemos que estar de acuerdo nosotros, la Escritura lo dice. Entonces dice que mintieron, porque no mataron no a todos los niños. Ahora, ¿por qué el Señor aprobó eso? Porque fue algo, una desobediencia a Faraón, ¿cierto? Por lo tanto, a la autoridad se le desobedeció. Fue un acto de desobediencia. Pero aquí rigió un principio mayor. ¿Cuál es el principio mayor que rigió acá? En el caso de las pasteras, de las parteras. A ver, Un, Bastián, un principio de ética, ya, principio sí, pero ¿cuál? un mandamiento. Ya. Pero el mandamiento del rey era que había que matar a los niños. Era la Las vida, mujeres dijeron, no, 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 llegamos antes y las mujeres eran como muy fuertes, entonces aquí llegamos nosotros y ya el niño había nacido, así que no teníamos nada más que hacer. Bueno, era la vida de los niños. ¿Ya? Pero ¿cuál fue entonces lo mayor? ¿Qué rigió lo ético acá? El temor a Dios. ¿El temor a Dios? o el mandato. ¿Ya? El mandato donde dice no Ahora, matarás. pregunto, ¿existía? Ya, muchas gracias, hermana María, porque ahí nos da luz. ¿Existía la ley en ese momento? Todavía, todavía no. No, no había ley. No había ley. No ¿Mm? existía este no matarás. Ujú. No existía no mentirás, no existía el decálogo. Ahora, rigió lo que rigió lo mismo para los apóstoles. ¿Se acuerdan cuando los apóstoles dijeron, es necesario que obedezcamos a quién? ¿Recuerdan Los, ese pasaje? a Es los hombres, necesario que obedezcamos a Dios antes que a los hombres. Si algo iba en contra de lo que Dios quería, entonces éticamente era distinta la cosa. No sé si me estoy explicando. ¿Qué hace un legalista? Un legalista mata a todos los niños. ¿Se entiende? Bien, Abraham. Y no voy a tomar mucho más tiempo porque si no, no voy a alcanzar a dar todo lo que tengo para compartir con ustedes. Abraham tuvo una orden. La orden era, mata a tu hijo, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo con eso? Bien. Él escucha una voz que después le dice de todo, no, no, ahora no mates a tu hijo. Él no mató al hijo. Probablemente uno que hubiese tenido una moral y una ética por sobre Dios y por sobre la palabra, habría matado a Isaac. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque de repente el hombre no está rigiéndose por los conductos regulares. Por eso es importante entender esto desde el principio, que somos seres, y voy a decir algo de ahora mismo. Hermanos, yo les pregunto a ustedes, ¿tú y yo somos seres morales o no? ¿Sí o no? Yo creo que no, pastor, porque sabemos el comportamiento, por ejemplo, humano entre lo lícito y lo ilícito, ¿Ya? según lo que ¿Ya? Bien.
A ver, ¿qué piensa el resto? Yo creo que sí, porque sabemos hacer lo bueno y lo malo. Sí, porque sabemos hacer lo bueno y lo malo. Ya. Te podemos discernir ahora entre lo bueno y lo malo. Sí. Bien, Y voy a vivimos, responder, ajá, y ¿sí? vivimos en una cultura, en una sociedad que se rige por una moral. Nuestra cosmovisión, dependiendo de dónde estemos. En este caso seríamos como cristianos. Claro, exactamente. Porque uno mira la moral, por ejemplo, de un narcotraficante, es totalmente distinta a la moral de un carabinero, por ejemplo, ¿cierto? O su posición ética sería totalmente distinta. Entonces, ahí es donde vamos a tratar de ver esto, ¿sí? Entonces, el conjunto está en lo bueno y lo malo, está en la moral y la ética, trata de responder a esto y tratar de analizar. Por ejemplo, la ética te analiza, te dice, la moral te dice la muerte es mala, la muerte es pecado. Sería inmoral matar a alguien. Entonces viene, hermano, ¿y qué pasa con la pena de muerte? ¿Qué ámbito analiza la pena de muerte? ¿Lo moral o lo ético? Y para nosotros es lo ético quien habla acerca de esto de la pena de muerte. Entonces hay cristianos que están a favor de la pena de muerte y hay cristianos que no están a favor de la pena de muerte. ¿Sí? Bien, eso ya entra en el campo de la ética, porque es cómo justificamos ahora algo. Pasa con la eutanasia. Entendemos el término de eutanasia, ¿cierto? ¿Qué es la eutanasia? ¿Qué vendría a ser la eutanasia? Permitir la muerte de una persona que está sufriendo, por decirlo. Ya, bien. Permitir la muerte de una persona que está sufriendo o los parientes también, etcétera. Bien, bien. Viene el dilema, el dilema ético. ¿Lo desconectamos o no lo desconectamos? ¿Sí? Ya no se habla de moralidad, de inmoralidad, sino que se habla de ético o no ético. Cuando hablamos de la experimentación de animales, por ejemplo, ¿cierto? Eh, vemos la clonación, antiguamente, ¿cierto? La primera, la famosa oveja Dolly, fue todo un tema mundial, ¿cierto? Y de ahí en adelante quizás cómo más se experimentó. Y eso entraba, porque claro, porque la ética ya entra en el tema filosófico, en la reflexión, ¿sí? Entonces, la moral, hermano, siendo un conjunto de reglas y costumbres, responde al que se hace, sea bueno o sea malo. ¿Se entiende? Esa es la respuesta que da la moral. Esto es moral o inmoral por lo que se hace. Mientras que la ética es el estudio o la reflexión a esas reglas. Entonces, la ética responde al por qué se hace. ¿Estamos? ¿Estamos menos claro? Bien, entonces, cuando uno entiende estos conceptos, muchas veces se intercalan, por eso van a encontrar escritos donde esto como algunas veces va a estar intercalado, una cosa con la otra se van a intercalar, ¿sí? Pero tratamos de hacer esta pequeña diferencia para que se entienda mejor, ¿sí? Lo moral son los hechos y la ética es tratar de explicar el por qué se hizo eso, bueno o malo, ¿se entiende? Entonces, cuando entramos a este ramo que se llama ética ministerial, nos vamos a encontrar con ambas cosas. No sé si me explico. Nos vamos a encontrar con la parte moral y nos vamos a encontrar con la parte ética. Entonces vamos a encontrar que ahora sí, porque hay cosas que fueron sin ley, que es a ley, que es lo que era, pasó desde el principio hasta Moisés. Después se colocó la ley, hablando de Moisés, ¿cierto? En adelante fue que la que rigió al pueblo, ¿sí? Y después hubo algunas cosas que fueron, no sé si post ley llamarle, cuando se hablaba a los gentiles en el capítulo 15 de Hechos, con algunas cosas que ellos debían abstenerse. ¿Sí? Entonces tenemos un par de cosas que son a ley, con la ley, durante la ley y hablemos así después de la ley. Entonces, cuando hablamos de ética bíblica, ministerial bíblica, se está hablando de las normas morales y principios que rigen, en este caso, a los que son líderes de una congregación o de un ministerio. Yo quiero ampliar este tema de la ética ministerial porque uno puede decir, ah, qué bueno, porque yo no soy pastor, entonces esto no me toca a mí. ¿Sí?
Y aquí hay que decir que este es un tema de iglesia. No sé si me explico. Con mayor responsabilidad hacia el liderazgo. Claro que sí. Pero obviamente ese liderazgo tiene que enseñar a la iglesia este principio, estos principios de moral y ética. Son parte de lo que nosotros en buen chileno a esto le hemos llamado todo el tiempo un buen testimonio o un mal testimonio. ¿Sí? Para nosotros se resumiría así dentro de la UCB. Siempre se habló de no tener un mal testimonio, sino que tener un buen testimonio. De eso se trataba para nosotros, si fuéramos así como muy básicos, por así decirlo, lo que era moral y lo que era ético. Bueno, ahora, al tener un poco más de ya más base, todo lo demás, hay ciertos principios éticos que son también a la vez morales, que nos llevan principios para hacer lo bueno delante del Señor y al justificar, entonces, ya no está nuestra propia justificación, sino que nuestra justificación está en la palabra de Dios. Por eso es que lo hacemos. ¿Sí? Bien. Hay principios éticos importantes, por ejemplo, la adoración, el amor y la compasión al prójimo, la administración de los recursos, estoy hablando de ética ministerial, la consagración y búsqueda de la santidad, la consejería, el cuidado de la familia, la discreción, la confidencialidad, la fidelidad, el compromiso, la guía del espíritu, ser guiados por el Espíritu Santo, humildad, servicio, integridad, honestidad, llamado divino, la predicación, la enseñanza, las relaciones interpersonales, la responsabilidad, ser enseñables y ser perfeccionables, son mínimamente entre 17 o más principios que podríamos enumerar. Entonces uno dice, todo eso, sí, todo eso. Ahora, todo eso se aplica, todos esos rangos morales se tienen que ir a una aplicación. Entonces, ¿dónde relacionamos, por ejemplo, llamado, predicación, enseñanza con todo lo que es la Biblia, al ser lo más fieles posibles en la interpretación, en el estudio de ella y también, obviamente, en la aplicación, en la relación con la congregación, en la relación con los ministerios que tenemos, en la relación con otros líderes de la misma congregación o líderes de otras congregaciones, como en el caso del UCB, cuando tienen reuniones de distrito, por ejemplo, que se reúnen con otros líderes. Y también se aplica a la relación con otros fuera del entorno eclesiástico. Es decir, no puede ser que una persona se comporte de una manera en la iglesia y de otra manera se comporte en su trabajo. ¿Se entiende, verdad? Entonces, ese es el tema, y algunos lamentablemente y tristemente tienen una doble vida. En la iglesia podemos cantar santo, 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 y en el trabajo justificamos el echar garabatos porque es el medio ambiente donde yo me desenvuelvo. Eso es lo que puedes escuchar a veces de la gente. Entonces, acá es donde se busca, con este ramo, hermanos, que nosotros seamos como responsables ante lo que tenemos delante de Dios, pero también ser conscientes de algo que yo voy a empezar ahora a darte bíblicamente. Entonces, simplemente para resumir, recuerda, la ética ministerial no se trata solamente de un conjunto de reglas, sino que tiene que ver con una vida que quiere llevar a cabo los principios que el Evangelio tiene y que busca reflejar el carácter de Cristo. De esto se trata la ética ministerial. Se trata de que uno toma estos principios que están en la Escritura con el fin de reflejar mejor el carácter de Cristo en nuestra vida. ¿Sí? Entonces eso nos va a llevar nos va a llevar y nos debe impulsar a la integridad, al servicio a Dios con todo lo que tenemos y obviamente amar al prójimo, al pueblo de Dios y ser también fieles delante del Señor. Entonces, no se trata de solamente saber lo bueno, como dice la Escritura, porque el que sabe hacer lo bueno, dice la Escritura, y no lo hace, le es contado por pecado, ¿cierto? Entonces, acá justamente estos principios que tienen que ver con moralidad y también con ética, entonces debería ayudarnos en todo sentido. Bien, ¿alguna pausa? ¿Alguna pregunta hasta aquí? 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 Bien, ¿alguna pau
¿Alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Quedó más o menos claro? ¿Sí? Bien. Entonces, en eso, aquí nos vamos a encontrar con un dilema tremendo, 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 que yo voy a tratar de ser lo más eh, suave posible. Vamos a ir a la escritura. Yo pido que te vayas a la palabra. Vamos a trabajar en Génesis. Vamos a estar en Génesis. ¿Sí? Em, Porque en Génesis se nos va a abrir toda todo lo que estamos hablando acerca de lo que significa en la escritura. ¿Sí? Bien. ¿Han escuchado el término amoral alguna vez? ¿O solamente han escuchado moral e inmoral? ¿Alguien ha escuchado el concepto amoral? ¿Sí? ¿Qué quiere decir la gente con amoral? Sin mor. Ya, pero bien. ¿Y a qué se refiere con eso? ¿A quién podemos aplicar la palabra amoralidad o amoral? ¿Existe alguien sin moral? Ah, hermano Carlos Robinson, usted que tiene muchos años en esta tierra. No, no tanto. Hermano Carlos, ¿que existe alguien sin moral? Eh, bueno, viendo lo que hemos conversado, es difícil porque siempre hay algo que le indica a uno si está bien, está mal. Así que yo creo que es bien difícil saber si pudiese haber alguien amoral, Bien, porque hay cositas que a uno le van a decir, no, esto es bueno, como veíamos, la cosmovisión. bien. En su experiencia le va a dar esto es bueno y esto es malo, pero Ok, amoral me es bien, difícil, no sé. A pesar de que bien. tengo estos años. Bien, muchas gracias, hermano, por su experiencia, porque es válida la experiencia de nuestros ramos también, por gente como este. Se motivó, Nada. pastor. ¿Cómo, Eh, cómo? es que justo se me motivó, pero un psicópata, por ahí como que me voy a otro lado, pero como que él entiendo que no tendría moralidad, actuaría por Bien, conveniencia. ¿ya? Pero ya su conveniencia sería parte de su moral. Claro. Porque ya tiene un fin para él bueno, aunque para otra persona sea malo, Mm, ¿sí? Entonces, pasaría como ejemplo el asesino en serie, uno diría, pero no se dan cuenta. Sí, porque en el fondo su moral le dice que eso está bien, aunque el asesinar a la persona no está bien, ¿cierto? Entonces, eh, vamos a explicar después bíblicamente que es imposible que hoy haya alguien amoral. En realidad, es como muy difícil tratar este tema, pero voy a tratar de ser lo más sencillo y compacto. Bíblicamente, creo que hay dos seres que fueron amorales, Mm. que fueron Adán y Eva, ¿sí? Aunque, aunque tenían una orden de Dios que era no, que era obedecer, ¿se entiende? Y ellos optaron por la no obediencia. Por lo tanto, eso ya fue algo que jugó en contra. Pero esta gente, estas dos personas, había algo en ellos. Y vamos a hacer el recorrido para que ustedes lo entiendan mejor. Génesis capítulo 1, verso 26 al 31. Entonces dijo Dios, 26 al 31. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, verso 27, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Bien, Ujú. ¿estamos de acuerdo con ese principio? Ustedes pueden después seguir hasta el versículo 31 que dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fuera tarde de la mañana el día sexto. ¿Sí? Entonces, tú puedes anotar allá si quieres del 1, 26 al 31, pero quiero centrarme en el versículo 26 al principio.
Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Verso 27, está ahí, pero un versículo tremendo, dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra, ahí está incluido ya Eva, varón y hembra los creó. Ese fue el resumen, hablemos así de la creación, capítulo 1. En el capítulo número 2, en el versículo 4 al 7, ustedes dice allá el versículo 4, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Está hablando de lo que había pasado en el capítulo 1. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que lo arase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces, verso 7 es el verso que quiero más destacar, dice, entonces, ahí dice el texto, Jehová, Dios, hizo algo, ¿cierto? Dice que él formó al hombre del polvo de la tierra. Y sopló, dice la escritura, en su nariz, dice que aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces ahí vemos dos cosas importantes. En el versículo anterior, digamos en la parte anterior, dice que Dios dice, hagamos el hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, ¿cierto? Obviamente no está hablando de algo físico, porque Dios es espíritu, según lo revela el mismo Jesús allá en Juan. Entonces está hablando de características que tienen que ver con lo que estamos hablando. Está hablando de atributos divinos, algunos que son transferibles, otros que no son transferibles, de parte de nuestro Dios. Por ejemplo, Dios es soberano, absolutamente soberano. El hombre es soberano en parte, hace algunas cosas, pero se habla incluso se habla de los reyes que son soberanos, pero en un ámbito terrenal. Entonces hay cosas que son transferibles y otras que no son transferibles, hablando de atributos, pero en cuanto a la parte moral y ética, obviamente que Dios hizo algo a favor del hombre y puso también de esto en el hombre. Ahora, dice acá en el verso 6 que eso tenía que tener un cuerpo, lo que Dios quería hacer del hombre también quería darle un cuerpo. Y allá aparece el cuerpo del hombre en el versículo 7, ¿cierto? Porque dice que forma al hombre del polvo de la tierra y sopla en su nariz aliento de vida, y de ahí en adelante entonces el hombre es un ser viviente. ¿Sí? Bien, capítulo 2, vamos a pegar un pequeño salto, capítulo 2, versículo 18, 25. No, capítulo 2, sí, del 18 al 25. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra, toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso a Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, más para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces, verso 21, ese versículo clave que yo quiero mencionar ahora. Entonces Jehová eh, caer hizo caer sueño profundo sobre Adán, ¿cierto? Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y algo ocurrió con esta costilla, ¿cierto? Tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y dice la escritura allí, y de la costilla que Jehová tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, este es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada, y por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirán a su mujer, y serán una sola carne. Y ambos estaban desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Este punto es muy importante, versículo 25, vamos a tratar de tomarlo un poquito más adelante. ¿Dónde está el tema acá, verso 21? El verso 21 es que Dios toma y hace una mujer, versículo 21 y versículo 22, y se la presenta al hombre diciéndole que ahora ella era esta versión usa la palabra varona, ¿cierto? Hablando de que era una mujer. Bueno, hasta ese momento tenemos dos seres humanos.
¿Estamos de acuerdo con eso, cierto? Dos seres humanos creados por Dios, uno de una forma del polvo, el otro de una forma distinta, de una costilla, pero ya ambos seres vivientes, ¿sí? Ambos seres vivientes. Y obviamente también hechos a imagen y semejanza de Dios. Hasta ese momento, el hombre tenía la responsabilidad de cuidar el huerto, de ponerle nombre a los animales, qué sé yo, estar en comunión con Dios. Y un versículo 25 interesante dice que estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Es decir, no se avergonzaban de que Dios estaba presente, no se avergonzaban de, entre ellos de que estaban desnudos. ¿Sí? Bien. Toma eso un poquito aparte porque es importante lo que va a ocurrir después. Entre medio, entre los versículos eh, el capítulo 2 del versículo 4 al 7 se habla de la creación del hombre. Del capítulo 2 versículo 18 al 25 se habla de la mujer. Pero entre medio del mismo capítulo, del versículo 8 al 14 tenemos algo que está vinculado tremendamente con el tema que estamos tratando, que es la ética, lo moral y lo ético. Y Jehová Dios, verso 8, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Todavía no estaba Eva formada. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, y también el árbol de vida en medio del huerto. Esto yo sé que lo han leído muchas veces y yo también. Árbol de vida en medio del huerto. Y había otro árbol, dice allá, y el árbol de la ciencia. Y ahí es donde está el tema. El punto de inflexión de todo lo ético y moral está en el versículo 9. Y el árbol de la ciencia, y dice allá, del bien y del mal. ¿Estamos? Esto nos lleva a lo que vamos a seguir hablando. Bueno, salía, dice allá, un río y empieza a hablar. Versículo número 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, allá está el punto, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Después de ese texto viene la creación, la formación de Eva. ¿Estamos? Pero ya está dicho claramente a Adán qué es lo que debía hacer en este huerto, que era labrarlo, guardarlo y comer de todos, pero de un árbol en particular no. Es expuesto a la obediencia y es expuesto o a la desobediencia, como le queramos poner. Y acá es donde hasta ese momento hay algo que ocurre. Le dije que guardaran el versículo 25, 2:25, ¿se acuerdan? Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban, no había vergüenza alguna. Todo estaba bien, todo era limpio ante sus ojos. Limpio porque en ese momento no había pecado. ¿Me explico? Hay gente que dice, no, lo que pasa es que Adán pecó y comió la fruta porque su mujer era una mujer que era manipuladora, era allí. No, no existía el pecado, así que no le vamos a echar la culpa a la Eva de que era manipuladora y que todo lo demás. Simplemente eso viene después, ¿sí? Bueno, hasta ese momento todo estaba bien. Verso, capítulo número 3 verso 1. Acá es donde viene el punto. Ellos deciden desobedecer y comienzan a saber algo que hasta ese momento ellos no sabían. ¿Se entiende? Hasta ese momento ellos no sabían qué es lo que era bueno o lo que era malo, lo que era el bien y lo que era el mal. ¿Me explico, hermanos? Ellos conocían a Dios y eso era suficiente, porque Dios en sí es amor, es bondad, es todo lo que nosotros ya sabemos a través del recorrido de toda la escritura.
pero ellos no tenían conciencia de bien o de mal, no tenían conciencia de bueno o de malo. Después de pecar es donde lo moral y lo inmoral iban a tener su parte, donde lo ético y lo no ético iba a empezar a funcionar. ¿Me estoy dando a entender hasta aquí? Bien. Génesis capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta. Aquí ya vemos algo de una serpiente. Vemos a la serpiente, sabemos que está refiriendo a Satanás, ¿cierto? Y ya vemos algo que ella ya sabía de maldad y ya sabía de lo que era bueno y lo que era malo. Aquí la serpiente empieza y actúa astutamente. Uno dice, la pregunta que tienes que hacerte es, ¿y cómo supo la serpiente de lo que era bueno y malo si no comió de ningún fruto? ¿Cierto? Ahora, ¿cuál fue el pecado de Lucifer? Abro para que usted me diga. ¿Cuál fue el pecado de Lucifer? Envanecerse, Ya, bien, creer que podía ser igual que Dios. ya, envanecerse porque quería ser igual que Dios. Entonces, ¿cuál es el pecado real de la serpiente o de Lucifer? El El pecado orgullo. concreto, así, pero concreto, La concreto. rebelión, La desobediencia, rebelión. Ya la rebelión, Orgullo. Desobediencia. en realidad la rebelión es como lo que vendría, lo que es el hecho. Pero ¿cuál es el pecado real? La soberbia y la desobediencia. ¿Ya? El Sí, orgullo, pastor. ya podría ser también el orgullo, pero no todavía, no. Hay algo más todavía, más arriba. La ambición ¿De qué? de ser igual a Dios. Ahí está el punto. Lucifer quería ser Dios, quería ser igual a Dios. Ese fue su... ¿Y cómo lo demuestra? Lo demuestra revelándose, lo demuestra con su soberbia, lo demuestra con todo lo que usted, con su carisma, si queremos hablar así de a todos los ángeles caídos, qué sé yo. Pero su pecado fue, quiero ser igual a Dios. Este fue el punto. Ahora, fíjense, desde ese momento, desde ese momento, hay algo interesante, porque hay algo que no se nos dice de la creación angelical. No se nos dice tanto detalle como fueron creados, sino que aparecen las huestes celestiales. ¿Me explico? No dice que fueron tomados de aquí, fueron tomados de allá, sino que ¡pum! Aparece la gloria de Dios con serafines, con ángeles, con querubines, etcétera. Y eso nos lleva entonces a pensar de que el Satanás, Lucifer, como todo ser moral, se despertó en él algo cuando ve la grandeza de Dios, la gloria de Dios. No sabemos cuánto tiempo pasó, no sabemos cuánto tiempo él fue el ángel más lindo, por así decirlo. Pero en el versículo 1 en adelante se despliega, hermanos, el mal que ya era conocido por otro ser antes que el ser humano. Versículo 1. La serpiente era astuta, ¿sí? No solamente era astuta, sino que dice, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto, pone duda en el corazón de la gente, ¿cierto? De estas dos personas. La mujer responde, del fruto del árbol del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. La serpiente dijo, no, no van a morir. Verso 4. Verso 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis... que este es el afán del diablo, hermanos, que... Oh, chaca. Pero bueno, ahí está. ¿Qué dice el texto? Miren lo que dice el texto. Dice allá el texto, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, algo iba a pasar.
serán abiertos vuestros ojos Y seréis como Dios. y seréis, ¿qué cosa? Como Dios. Como Dios, La bendición que sabiendo el bien y el mal. Pero no se nos dice, la Escritura no nos revela si Satanás comió o no comió nada. No, no, no pasaba por ahí. El punto acá es, y seréis como Dios. Esa fue la tentación más grande. No sé si me explico. El diablo, Lucifer, quería ser como Dios, ¿se acuerdan? sí, Y él quiere llevar a esta, la creación de Dios, la quiere llevar al mismo punto. Y seréis como Dios. le transfirió el bichito. Ahora, acá esto de sabiendo el bien y el mal, el punto más importante era, no, yo quiero ser como Dios. ¿Se dan cuenta? El saber el bien y el mal era parte de. El ser como Dios era lo más importante. Y como Satanás no lo logró, ahora lo quiere lograr a través de la creación humana, sabiendo que no podía ser porque eran seres creados como él. Y después viene la otra parte. Entonces tenemos un ser ya inmoral, un ser no ético, que empieza a actuar en contra de seres que hasta ese momento eran, hablemos así, amorales, que tenían todavía la inocencia absoluta de pecado. Verso 5, verso 6, perdón, vio a la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron, hermano, ¿qué conocieron? Estaban desnudos. ¿Saben qué? Conocieron que estaban desnudos. Y dice, qué raro. Podrían haberse arrepentido. Podrían haber dicho, se dieron cuenta que habían pecado contra Dios. Pero ¿sabes qué? Versículo 25 dice que no había vergüenza. Y acá dice que estaban desnudos, se dieron cuenta y cosen con hojas de higuera y todo lo demás. Dios pregunta a ellos, ¿dónde está? Le pregunta al hombre. Ellos se escondieron, según versículo 8. Mira versículo 10 la respuesta. Dios le pregunta, ¿dónde está? Versículo 10. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Por qué cosa tuvo miedo? Porque Desnudos. estaba desnudo. Tercera vez que se menciona la palabra desnudo. Verso 25. Ah, ¿cuál fue el verso anterior que les mencioné? Donde aparece la palabra desnudo. Verso 25, verso 7 ahora, y verso 10, verso 11. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Cuarta vez, cuarta vez. Y viene la pregunta de Dios, ¿has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? ¿Has comido del árbol que yo te dije que no comieses? Y el hombre respondió, a la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer, la serpiente me engañó y comí. El hombre quedó desnudo. Escucha bien, sé que quedó desnudo físicamente y eso trajo vergüenza. Lo que tenemos que preguntarnos es, ¿por qué eso fue tan vergonzoso? ¿Cuál era la razón de la vergüenza? ¿Por qué se repite tantas veces la expresión desnudo?
Yo no sé cómo están los ángeles delante de Dios. ¿Estarán desnudos? Y probablemente, qué sé yo. Ahora, fíjense acá, el hombre se da cuenta de algo que tiene que ver con su ser. Ya no es limpio, no sé si me explico. Ya su mirada a sí mismo deja de ser limpia. Ya hay algo que no le cuadra en esto. Pecan y se miran y miran sus cuerpos y les trae vergüenza a ellos. Y es interesante, ¿se acuerdan cuando comenzamos esta clase? Que cuando hablamos de la parte inmoralidad, lo primero que viene a la mente es el tema de la inmoralidad sexual. Fíjense, desde ese momento, el hombre comenzó a ser un ser ya no más moral. Desde ese momento el hombre comenzó a ser un ser, ¿qué cosa? Inmoral. ¿Qué tipo de ser? Inmoral. Inmoral. Moral. Y tú tomas las palabras de Cristo. Todo lo que sale del hombre, no lo que entra, es todo lo que sale del hombre. Porque ya se había implantado la inmoralidad en el hombre. Recuerda, no estamos hablando de la parte sexual, estamos hablando del conjunto de lo que esto significaría. Verso 22, capítulo 3, verso 22. Y dijo Jehová, Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. ¿En qué sentido era como, como uno de la Trinidad? Conocimiento del bien y el mal. Sabiendo, sabiendo el bien y el mal. Y ahí se dieron cuenta que habían vivido haciendo el bien, quizás sin darse cuenta, porque no tenían la contraposición del mal. ¿Me explico? Mm. Pero ahí se dan cuenta ahora podemos discernir bien y mal. O probablemente, pueden decir, bueno, ¿de qué será este árbol del bien y del mal? Estas dos palabras. Pero miren acá, sabiendo el bien y el mal, y ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Mm. Y acá está el amor de Dios. Hermano, siempre se ha visto esto como un castigo. No. No fue un castigo, fue el amor tremendo de Dios por su creación. Él dice, vamos, que no alargue su mano, es decir, que su mano no se extienda para que ahora tome el árbol de la vida, porque ya se convirtió en un ser inmoral. Y si come el árbol de la vida, entonces va a ser un ser inmoral. ¿Por cuánto tiempo? Siempre. Por toda la eternidad. Por toda la eternidad. Pero antes estaba ese famoso, ¿cierto? 3:15 que nos habla del protoevangelio. Ahora, ¿cuál para ustedes fue el primer acto? El primer acto que rayó en lo inmoral, que rayó en lo no ético. ¿Cuál para ustedes es? A ver, Álvaro, Bastián, ¿cuál? ¿Cuál fue el primer acto? ¿Se acuerdan? O cualquier otro, a ver. Asumir la responsabilidad culpando. Ya ellos, ya se culpan, bueno, sí es verdad, Adán le culpó ahí a en realidad culpó a Dios, yo te digo, la mujer que tú me diste le echó la culpa a Dios. Pero bien, El esconderse. ya el esconderse de algo,
Recuerden, estaban recién pecando. Mm. Entonces no tenemos que olvidar eso. Ellos no conocían el pecado, ¿entienden? No conocían nosotros cuando hablamos de adulterio, robo, hurto, mentira, hermanos, esas son las consecuencias del pecado original. No son el pecado que alejó a Adán y a Eva de la comunión con Dios. El primer acto que tú tienes está allá en Génesis capítulo 4, versículos 8 al 10, y dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. No existía la ley, no existía el no matarás, pero estaba ahí. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel tu hermano? Y él le respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Ahora fíjate la respuesta de Caín. ¿Está hablando con Dios o no? No está hablando con su papá, está hablando con Dios. Y él se enfrenta a Dios, y él confronta a Dios, y él le responde de esa manera a Dios. No sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y tú tienes allá dos cosas importantes en la vida de Caín. Primero, obviamente, había sido la envidia que lo había llevado al asesinato de su hermano, y junto con esto lo lleva a Amén. enfrentar y confrontar al Creador. De ahí en adelante, hermanos, el hombre no paró de ser inmoral y de ser no ético. ¿Me explico? De ahí en adelante. No fue ayer, no fue el gobierno pasado, no fue el gobierno actual, no fue, no sé, las Torres Gemelas, no son los países, no tienen nada que ver. El hombre se transformó en un ser, de pasar de ser un ser moral a un ser inmoral, en el momento en que desobedeció a Dios. Ahora, la pregunta del matar para algunos es un tema, es inmoral o no ético, es complejo, tiene que ver con muchas perspectivas filosóficas, etcétera, y para algunos tiene que ver con esto que hablamos delante, ¿cierto? La eutanasia, es ético, no ético, etcétera. Pero desde ese momento es donde uno empieza a ver. Por eso que yo quería comenzar con esta clase, no solamente mostrándote lo técnico de lo moral o inmoral, de lo moral o lo ético, perdón, El origen. sino desde el origen, Mm. desde el origen. Entonces ya no hay excusa, no tiene que ver que, sí, lo que pasa es que los chilenos somos re mentirosos, hermano, ¿eh? Cualquiera puede ser como eso, como es. O además, en Europa éramos catalogados super ladrones, le- pero éramos ladrones de élite. Ahí como que se justificaba que no era robo por. Y te das cuenta que no. Pero eso uno se da cuenta después. Por eso que cuando uno empieza a analizar todo esto, y yo sé que ya estamos pasados, pero déjame ir solamente a Romanos capítulo 5 para terminar esta primera clase. Porque todo esto, hermanos, tuvo una consecuencia para toda la humanidad. Toda la humanidad fue, voy a usar una palabra, ¿cómo es? De infección, fue infectada Mm. con el pecado. Entonces, cuando una persona dice, no, hermano, yo soy pero íntegro, ¿eh? Y sacan pecho, sí, soy íntegro, soy moral, soy ético, hermano, únicamente se debe a que Cristo mora en el creyente. Amén. Así es. Porque no hay otra razón por la cual tú y yo podamos ser morales y Mm. éticos, si no es por Cristo Jesús. ¿Me Solo explico? Cristo. Solo Tiene Cristo. nada que ver Amén. mi familia. Gracias a Dios que uno puede decir, no, pero yo tenía buena familia, qué sé yo. Hermano, hay gente que tenía muy buena familia y algunos han salido ladrones, algunos han salido mentirosos, no importa, porque el pecado está adentro.
Entonces, mira lo que dice Romanos capítulo 5, versículos 18 al 21. La consecuencia fue para toda la humanidad. Entonces, hoy día no hay nadie que nazca con dos cosas. Primero, con la imagen de Dios y la semejanza de Dios ya resquebrajada, pero aún así con la imagen de Dios. ¿Se entiende? Por Mm. eso es que nosotros tenemos hoy día, aunque somos inconversos, o la persona puede ser inconversa, tiene como de repente, no, pero no está bien esto. Y algunos lo ven eso como no está bien. ¿Por qué? Porque la imagen de Dios le muestra. Pero no, otro está tan resquebrajada la imagen de Dios que le da lo mismo. Ahora, mira lo que pasa acá. Todo ser humano nace con la moral caída. Y esto se debe al pecado original. Pero también se cumplió la promesa de Génesis 3:15 que vendría alguien, que es la profecía y la promesa de Cristo, y Simiente. que en él podía ser restaurado el ser humano, podía ser redimido, comprado. Hermano, no solamente por un tema futuro de salvación, sino por un tema de redención también en el presente, como testimonio a otros. Romanos 5:18 dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación, ¿a cuántos hombres? A todos. A todos los hombres de la misma manera. Verso 18, por la justicia de uno vino. ¿A cuántos hombres? A todos. Está hablando de Todos. los creyentes, ¿cierto? La justificación de vida. Verso 19, porque así, y este fue el pecado original, este es el pecado original, verso 19, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron, ¿qué cosa? Criticado. Constituidos Condenado. pecadores. Claro. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Verso 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas, cuando el pecado sobreabundó, sobreabundó también la La gracia. gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna, y ahí me coloca mediante quién. Jesucristo. Y habla de Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, si tú hoy y yo somos justificados, fuimos constituidos justos, podemos obedecer, podemos ser gente que intenta vivir lo moral y lo ético, es simplemente verso 21, fue porque la gracia de Jesucristo está en nosotros. Amén. Así es. Por lo tanto, no hay ni un orgullo en esto. Y yo alabo al Señor por eso, porque nos Por quita gracia. todo sentimiento de superioridad. Por gracia. Y ahí nos damos cuenta que la ética ministerial, hermanos, es un privilegio. Que vivir, luchar contra nuestra propia carne, Pablo lo menciona, miserable de mí, ¿quién me quitará este cuerpo de muerte? ¿Se acuerdan? Mm. Porque lo que no quiero hacer, eso hago. Ahora, gracias a Dios que no lo dijo en todas las cartas ni a cada rato, fue solamente una de las cartas. ¿Por qué? Porque era un hombre que luchaba con esto, sabía sus limitaciones, sabía sus tentaciones, sabía todo lo que pasaba alrededor, pero él prefería mortificarse delante del Señor y buscar su ayuda y refugiarse en la gracia de su Señor Jesucristo para poder llevar una vida ética y moral delante de su Señor y delante de la iglesia y delante de sus hermanos y también delante del pueblo que no era creyente. Hermanos queridos, de eso se trata la ética. No se trata de ser mejores. ¿Me explico? Mm. Se trata de ser más espirituales. No mejores, sino más espirituales. Que aprendamos a luchar con nuestra carne y ya
a matarla, de tal manera que podamos decir, Señor, gracias por darme la fuerza de ver ahora esto con claridad y decir, no, esto no conviene, esto tampoco conviene, esto tampoco conviene. Por mucho que el árbol, como a Eva le pareció agradable, el fruto y todo lo demás, qué bueno que hoy día tenemos ojos espirituales para discernir lo que es bueno y lo que es malo. ¿Sí? Bueno, hermanos queridos, quería comenzar esta clase así, para que tengamos desde el principio la base y no comenzar con cosas como ¿y qué pasa con la justicia social? ¿Y qué pasa con el tema matrimonial y todos los hijos? Ya teniendo esto como base, lo demás va a decantar solito. ¿Me explico? Va a decantar solito. Y ahí nos vamos a dar cuenta que realmente necesitamos cada día la gracia del Señor para poder llevar vidas que le agraden a Él en todo sentido. ¿Sí? Bueno, ¿alguna consulta? ¿Alguna pregunta? Eso lo tomo como quien se entendió. Sí. Ujú. ¿Eh? Bueno, me alegro, hermano. Bueno, me alegro. Me alegro. Tenía un tema de pregunta para ustedes, pero ya la respondí y era sobre Lucifer, en el sentido de desde cuándo Lucifer llegó a ser un ser inmoral. Pero ya lo respondimos ya, así que no se las voy a dar. Hermanos queridos, eh, estoy muy contento de poder tomar este tema con ustedes, porque como les dije, no se trata únicamente de liderazgo, se trata de cada creyente en cada congregación. Mm. Eso sí, hay que orar mucho por los líderes, Sí, amén. porque son el referente de una congregación, Los más son el atacados. referente, son el referente de un grupo de hermanos, de una comunidad cristiana. Entonces, sin duda que tenemos que llevarlos en oración para que Dios guarde su vida. Y ellos también se dejen guardar por Él. ¿Bien? Hermanos, en la plataforma van a encontrar el sílabo, van a encontrar ya el primer trabajo que tienen que hacer. Van a tener tiempo para hacer los trabajos. Sí, yo no estoy pidiendo un trabajo toda la semana, pero sí los trabajos que me gusta que me lo entreguen bien hecho para así yo poder evaluarlos bien. ¿Sí? Entonces van a encontrar en el sílabo que hay dos trabajos, en realidad es uno en dos partes. Hay algunas preguntas por responder ahí, entonces céntrense en las respuestas, ¿sí? Obviamente traten de no copiar lo que el mismo texto dice, sino piensen la respuesta y escriban la respuesta, ¿sí? Como lo he dicho en otras materias, yo quiero leer a ustedes, ¿sí? Yo no quiero leer a otro autor, quiero leer lo que ustedes han entendido. Y hermanos, si algo no se entiende, por favor, siéntanse en libertad de comunicarse conmigo por interno y díganme, hermano Juan, ¿sabes qué tal? No lo entendí, ¿podría explicármelo? Yo con todo el gusto me voy a dar el tiempo y poder responderte, ¿sí? Entonces, hay bastante material que ya se ha subido a la plataforma, es un buen material. El primer material tiene que ver con la ética en el Antiguo Testamento, ¿sí? El tema de los profetas también, la ética en el tiempo de los profetas, es muy interesante el material que van a recibir, ¿sí? Ahí aparece la fecha también que tienen que entregar, ¿sí? Y cada día que nos juntemos, cada día, cada lunes por medio que nos juntemos, vamos a ir viendo y desglosando diferentes, ¿cómo se llama? Líneas de ética que tienen que ver con la parte ministerial eh, de un cristiano. ¿Sí? Bueno, no sé si hay alguna consulta, alguna pregunta. Una por No, acá, pastor. Sí, La del dígame. sílabo es la que apunta al 1 de septiembre, ¿cierto? La entrega el trabajo uno, carácter de la ética del Antiguo Testamento y enseñanza ética de los Eh, profetas. exactamente, tal cual, Ya, no me quedó claro. tal cual. Ahí ustedes tienen que, porque aparece incluso después en la parte inferior, aparece cómo tienen que entregarme el trabajo, en qué formato, y para mi lectura más fácil, porque si me lo entregan en PDF es mejor para mí, ¿sí? Pero ahí están las instrucciones para esto. Cualquier duda, una vez más me lo consulta, ¿sí? Bien, ¿alguna otra consulta? ¿Está más o menos clarito? Bien, no, claro.
Gracias. Hermanos, que Dios nos ayude, amén, a ser hombres que caminemos, y la hermana María también, como hombres y mujeres que caminan delante del Señor con esto. Sí. Bueno, voy a pedir a mi hermano Iván. Hermano, ¿usted vive en Coronel o...? Sí, sí, vivo en Coronel, Ah, muy bien. en la ciudad de Coronel. Sí, lindo lugar, lindo lugar. Bueno, hermano Iván, ¿usted nos quisiera llevar a una oración para terminar? Amén. Amén. Gracias, Señor Jesús, le damos por esta maravillosa oportunidad de inquirir en su palabra, en el conocimiento de ella, Señor, de cavar hondo como usted nos enseñó. Y gracias por nuestro hermano, Señor, que cada uno de nosotros podamos obtener de este curso las perlas más valiosas y pueda usted, Señor, ayudarnos abriendo nuestras mentes, nuestros corazones, para absorber, Señor, al máximo todo lo que usted quiere enseñarnos a cada uno, más que por conocimiento, Señor, eh, más que por saber esto, sino por vivir, Señor, su palabra, por ser hacedores de ella, que es lo más importante. Bendiga a cada uno de los presentes, Señor, cada hogar representado, cada familia, y que su bendición sea siempre con cada uno de sus hijos. Se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.